Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión el se trata sobre la evaluación de la salud fetal. Obviamente, como ustedes pueden observar en su título, se va a tratar de abordar aquellos estudios en los cuales vamos a nosotros a saber en qué situación se encuentra nuestro feto, ¿sí? Qué herramientas tenemos para poder diagnosticar tempranamente alguna cromosomopatía o algún otro tipo de alteración durante la gestación. Para esto tenemos que tener algunos conceptos clave previos que sin estos pues no podría hacerse de una manera correcta esta evaluación de la salud fetal. Y también como un tipo como de precuela, ¿no? Tenemos que antes de que tengamos ya a la madre embarazada y el feto y todo esto, puede que desde antes podamos nosotros inferir qué fetos van a tener más riesgo de presentar ciertas enfermedades, ¿sí? Para esto es importante llevar una vigilancia prenatal, ¿sí? Y bueno, lo primero que se puede hacer es una consulta preconcepcional, la cual nos sirve para ver las condiciones en las que se va a desarrollar este nuevo ser, eh, para poder mejorar la salud lo más que se pueda para cuando ya se decida, ahora sí, quedar embarazada. Y bueno, pues esto es con la única intención de que el feto tenga un ambiente más favorable. Sí, la madre debe tener todas las vacunas con al menos 3 meses de anticipación, así como darle ácido fólico 3 meses antes de que quede embarazada y hasta la semana 13 según la guía de práctica clínica de la CENETEC de aquí de México. Pero muchos autores dicen que hasta la 20. Muy bien. También nos sirve estas consultas para valorar si nuestra gestante es una paciente de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Pues bueno, se tiene que buscar si tuvo si tuvo pérdidas concepcionales anteriores, ¿sí? Si es una paciente que tenga complicaciones conocidas como diabetes, hipertensión arterial, etcétera. O también si tuvo antecedentes obstétricos patológicos como alguna preeclampsia, alguna infección anormal placentaria o cosas así, ¿no? Que ya iremos viendo. Y bueno, lo ideal sería que ya después de que quede embarazada se hagan unos cuidados prenatales adecuados, la vigilancia prenatal adecuada. Y lo ideal, como les digo, sería que fueran 9 consultas, pero pues por la economía, por ciertos motivos, porque pasa una cosa u otra, la OMS dice que con 7 ya está bien, con 7 ya es bueno, ¿sí? Bueno, también se dice que al menos deben de hacerse 3 ultrasonidos, ¿sí? Lo ideal sería que fuera de el primero en la semana 12, el segundo entre las 24 y la 38 y el último 15 días después del segundo, ¿sí? Y bueno, en la primera visita que se hace al médico, bueno, por estas cuestiones se le debe de dar más tiempo. Obviamente estoy hablando de una institución de salud que el tiempo es muy reducido, pero aquí, bueno, mínimo se tienen que aventar entre unos 30 a 40 minutos, ¿sí? Aquí, se debe hacer en cuanto la paciente se dé cuenta que está embarazada, ¿sí? Inmediatamente hay que acudir al médico para esta primera consulta prenatal. En esta le vamos a hacer a nuestro paciente una historia clínica. Hay que calcular lo que son las semanas de gestación que ya tiene y la fecha probable de parto, ¿sí? También hay que hacer una exploración física completa. Hay que controlar y cuantificar el peso, la talla, la glucemia, la temperatura, la tensión arterial, ¿sí? Y si tiene alguna otra enfermedad, hay que
documentarla y ver de qué manera podemos ayudar a nuestra paciente de que lleve una gestación lo más normal posible, ¿sí? Hay que preguntar sobre enfermedades obstétricas, hay que hacer un tacto vaginal, hay que hacer la técnica de la exploración bimanual, hay que utilizar el espéculo, hay que hacer una citología, esta con 3 muestras, ¿sí? Hay que ver bien el estado de la vulva y del cérvix. También se le tienen que pedir algunos estudios básicos, como ustedes saben, un hemograma, grupo sanguíneo y RH, una glucosa en ayunas, transaminasas, una química sanguínea, ¿sí? Hay que ver proteínas totales, un examen general de orina, de tener antecedentes de enfermedades de transmisión sexual o tener alto riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual, pues hay que hacerle estudios como el VDRL, una ELISA, ¿sí? Hay que buscar rubiola, hepatitis B y C, tuberculosis, gonorrea, clamidiasis, toxoplasmosis. Obviamente no se les va a hacer a todas, simplemente a aquellas que tengan el antecedente de haber tenido alguna o que sean de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estas enfermedades pueden causar a nuestro feto pues malformaciones o simplemente que pueda causar hasta un aborto, ¿no? Dependiendo de en qué etapa sí se presente la enfermedad. Y bueno, ya eso es para la primera visita. Ya en las siguientes, pues con unos 15 a 20 minutos que se le dedique, si obviamente no hay ninguna complicación, ya que si la hay, pues también tiene que ser una consulta pues más prolongada, ¿no? Hay que estarle revisando constantemente la evolución de su embarazo, ¿sí? Hay que preguntar sobre hemorragias, sobre alteraciones en la micción, ¿sí? Sobre si tiene algunos visión borrosa, cefalea, dolor de abdomen, todo esto hay que preguntarle. También hay que ver su estado general de la paciente, hay que tomarle la presión, hay que pesarla, ¿sí? Hay que buscar si no hay por ahí edemas, varices, hay que hacer un examen general de orina, ¿sí? Cada 3 meses se le tiene que mandar a hacer una citología hemática, un hemograma, cada 3 meses. Hay que hacer la exploración obstétrica, ¿sí? Hay que medir la altura del fondo uterino, maniobras de Leopold si ya está entre la semana 24 al 34, ¿sí? Hay que hacerle también estudios ecográficos, ultrasonido, como ya decíamos, lo ideal entre la semana 8 y 12, el primero, el segundo entre la 18 y 20, el único motivo es de buscar malformaciones y estas cosas que, bueno, vamos a tocar bien este tema ahorita en evaluación de la salud fetal. Y el último a las 34 o 36 semanas de gestación. También puede haber pruebas eventuales de las que podemos echar mano si es necesario, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, la cual se hace de las 15 a las 18 semanas de gestación, la prueba de O'Sullivan para la diabetes gestacional, la prueba de Combs para ver incompatibilidad de RH, ¿sí? O alguna otra, pero esto las vamos a ver con más detalle ahorita. Muy bien, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a entrar directamente a la evaluación de la salud fetal. Bueno, la vigilancia del feto, de la salud del feto, nace de la necesidad de conocer, ¿sí? su estado de salud y bienestar como paciente, no solamente como un ente pasivo desconocido del cual no sabía antes nada, porque no había ningún método cómo explorarlo. Ahora los tenemos, ahora es un paciente, ¿sí? Además, pues como les digo, fue beneficiado por la introducción de la cardiotocografía, la ecografía, algunos marcadores bioquímicos, ¿sí? En el suero materno y en el líquido amniótico que nos hablan de la salud que lleva el feto o de alguna malformación, alguna cromosomopatía. Por eso es tan importante ahora, ¿sí? La vigilancia del bienestar fetal. Y bueno, se va a dividir en dos, el diagnóstico prenatal y la vigilancia del bienestar fetal. El diagnóstico prenatal, pues ya hablamos ahorita, aunque vamos a tocarlo también un poquito más. En el diagnóstico prenatal se pretende buscar
o detectar malformaciones cromosómicas, congénitas y estructurales, como vemos en las primeras semanas de gestación, ¿sí? En las primeras 8 a 12 semanas de gestación. Y la vigilancia del bienestar fetal tiene como objetivo ahora sí detectar y dar seguimiento a problemas casi siempre placentarios que van a repercutir en la salud del feto, como son la asfixia prenatal, las alteraciones del crecimiento y desarrollo fetal, el riesgo de muerte y lesiones con secuelas tardías. En el diagnóstico prenatal se van a aplicar técnicas físicas, bioquímicas y citológicas para el estudio de este paciente, las cuales pueden ser invasivas o no serlo. Y bueno, el uso de estas herramientas va a depender, obviamente y como todo, del lugar donde se esté llevando a cabo la evaluación del bienestar fetal y la disponibilidad que haya de este procedimiento. También si hay un personal capacitado que lo pueda hacer y por ende también hay que evaluar conscientemente el riesgo, beneficio, costo que hay en cada una de estas pruebas, ¿sí? Porque a veces son innecesarias y son invasivas y mejor no hay que hacerlas. Bueno, a estas técnicas se les ha llamado indicadores o marcadores y hay de tres tipos o se dividen en tres grandes grupos. Primero son los marcadores epidemiológicos, luego los marcadores bioquímicos y después los marcadores ecográficos. Los marcadores clínicos, como su nombre lo dice, van a hablar sobre la edad de la madre, ¿sí? Sobre los antecedentes obstétricos que haya tenido, si alguno de sus padres tiene alguna anomalía cromosómica, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un dato interesante, dice a los 25 años el riesgo de síndrome de Down en el feto es de 1 por cada 1250 nacidos vivos y a los 35 años es de 1 por cada 274 vivos. Aquí vemos ahora sí la importancia que tiene conocer la edad de la madre. Sabemos que una madre se va a considerar que tiene un embarazo de alto riesgo cuando tiene menos de 18 años y más de 35 años, ¿sí? En los antecedentes obstétricos, como les decía, se pregunta si tuvo preeclampsia, eclampsia, si tuvo enfermedad hipertensiva del embarazo, si tuvo polidramnios, oligohidramnios, si tuvo placenta previa, si tuvo desprendimiento prematuro de placenta. Todos estos antecedentes nos van a hablar sobre si es de bajo o alto riesgo. Si tuvo, aunque sea alguno de ellos, se va a considerar de alto riesgo y tiene que estarse vigilando más constantemente. Hablábamos que iban a ser 7 consultas preconcepcionales, prenatales, perdón, pero si tiene antecedentes de riesgo, se pueden hacer hasta cada 15 días, ¿sí? Hasta a veces hasta diario, dependiendo de cuál sea la patología. Por ejemplo, la preeclampsia a veces, si es tan grave, se dice que hay que hacerle cada tercer día una consulta, ¿sí? Para estarle checando la presión. Pero bueno, en eso no vamos a ahondar hasta que no lleguemos a esos temas. Y fíjense que aún teniendo todos estos datos, ¿sí? Epidemiológicos, marcadores y todo esto que tenemos ahora a la mano, aún así se nos escapa, ¿sí? 75% de los fetos portadores de alguna cromosomopatía. Y esto pues obviamente se debe a que la mujer está embarazada y no lo sabe, y el feto viene con alguna cromosomopatía incompatible con la vida y pues bueno, se aborta, ¿no? Y la madre ni siquiera se da cuenta porque a veces el aborto es casi en los días en los que le tocaba su periodo. Y bueno, se dice que globalmente de todos los nacidos con cromosomopatía, solamente el 10% tiene un antecedente obstétrico, para que vean que aún no tenemos todos los datos, todavía nos falta mucho por conocer. Bueno, aquí tenemos una tabla que proviene del libro de Ginecología y Obstetricia Usandizaga y de la Fuente, el cual nos habla de la incidencia de los fetos con síndrome de Down conforme a la edad de la madre, ¿sí? Y ustedes como ven en las primeras semanas, fíjense, a término y en el segundo trimestre cómo van las estadísticas, la puntuación, cómo aumentando con la edad, ¿sí? Aumenta con la edad, hasta llegar a su tope, que decimos que ya es de riesgo y vean cómo aquí empieza a aumentar. De aquí de que ser casi ninguno o uno, fíjense ya cómo empieza a haber más y más. Vean, ¿sí? Por esto es importante
estos marcadores epidemiológicos. Hay que usarlos mucho y hay que saber actuar con estos pacientes. Si no tenemos la capacidad de tratarlas, hay que mandarlas a segundo nivel. En tanto a los marcadores bioquímicos, vamos a tener al menos 5 sustancias que vamos a poder medir. Unas van a ser propias del primer trimestre y las otras del segundo. Y bueno, de las que se pueden usar en el primer trimestre son la proteína plasmática asociada al embarazo, como se abrevia PPAAE, la gonadotropina crónica humana. En el segundo trimestre también vamos a usar otra vez la gonadotropina crónica humana, la alfa-fetoproteína, el estirol no conjugado o E3 y la inhibina A. De todas estas, casi siempre se usan todas excepto la inhibina A por ser muy cara, pero bueno, en algunos sitios donde se tiene el recurso pues se usa. Hay que tener en cuenta que siempre se debe ir a la mano con un ultrasonido porque hay que calcular exactamente la edad gestacional porque en esto se ha hecho el estándar para los valores normales. Y bueno, algunos de estos resultados se van a valorar en múltiplos de la mediana, abreviados MOM. Y bueno, ¿cómo se calculan? Pues es el valor individual del marcador entre el valor de la mediana, o sea, como dijimos, están estandarizados y por eso te dan valores mediana. Y se dice que el parámetro va a ser anormal cuando tenga dos múltiplos de la mediana hacia arriba o hacia abajo. Hay que tomar en cuenta obviamente el peso de la gestante, si está fumado, si es diabética, porque tienen que ajustársele. Hay tablas especiales para el ajuste de estos. Aquí no se los voy a presentar yo porque no es el caso, pero los pueden ustedes buscar en guías de práctica clínica, en algún artículo, ¿sí? O en algún libro. Bueno, vamos a empezar con la primera de estas, que es la alfa-fetoproteína. Y bueno, esta proteína se va a sintetizar en el saco vitelino y después en el hígado fetal. De allí va a pasar a el líquido amniótico y a la sangre materna. Y bueno, las situaciones en las que puede estar elevada en una paciente que no está embarazada hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué tal es una paciente que ya tiene la alfa-fetoproteína elevada y se embaraza y nosotros vamos a achacárselo a que es una alteración fetal, siendo que no lo es, sino que puede ser que esta paciente ya haya tenido un hepatocarcinoma desde antes, ¿no? Y que no haya sido detectado. Permítame un poquito. Perdón. Bueno, también se puede elevar en tumores germinales del ovario. Y bueno, esta prueba se hace entre las 15 y 18 o 17 semanas de gestación, ya habíamos comentado, ¿sí? Bueno, cuando una paciente está embarazada y tiene elevaciones del alfa-fetoproteína, tenemos que pensar primeramente en defectos del cierre del tubo neural, después en un onfalocele o gastrosquisis, que si ustedes recuerdan los defectos del cierre del tubo neural son como por ejemplo anencefalia, eh, lo que son espina bífida, ya sea abierta u oculta, con su mielomeningocele o meningocele, holoprocesocele, etcétera. El onfalocele y gastrosquisis nos habla de un defecto del cierre de lo que son los músculos rectos abdominales y pues puede ser que tengamos vísceras fuera del abdomen del feto, ya sea cubiertas o no con peritoneo. Y ahí está la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis. En síndrome de Turner, cuando a veces tiene un ingroma quístico, que ustedes se acuerdan que es un tumor lleno de líquido translúcido que se encuentra casi siempre en el cuello. Bueno, también hay que pensar en eso, en una nefrosis congénita o en algún teratoma. Entonces, por eso es importante que no solamente es el marcador bioquímico solo, sino que hay que apoyarse con un ultrasonido, porque un ultrasonido podríamos ya ver alguna de estas alteraciones. Y bueno, se dice que disminuye por debajo de 0,5 múltiplos de mediana en el síndrome de Down. Entonces vemos que cuando se eleva pensemos en efectos del cierre tubo neural o higroma quístico, onfalocele gastrosquisis, nefrosis congénita o un teratoma.
y cuando está por debajo apoya a síndrome de Down, aunque para síndrome de Down tenemos algunos otros marcadores. Y bueno, se va a estimar que el 20% de las gestantes con valores por debajo de 0.05 y se les realiza cariotipo fetal, se diagnosticará síndrome de Down. Fíjense nada más, solo el 20%, el otro 80% se nos va. Por eso tenemos otros marcadores que ahorita vamos a ver. La gonadotropina crónica humana se usa con el fin de detectar cromosomopatías y se recomienda realizarlo junto con alfa-fetoproteína, y aquí toma el nombre de doble marcador. Acuérdense, doble marcador, alfa-feto, gonadotropina. Y los valores de corte normal son por debajo del percentil 95 y se dice que aún con este doble marcador, se dice que 1 de cada 8 fetos con síndrome de Down nacen, el resto son abortados. Y eso es por una hiperfunción placentaria. Y esto eleva lo que es la gonadotropina crónica humana. Cuando el riesgo calculado es igual o superior que el riesgo de una gestante de más de 35 años, se recomienda hacer el cariotipo fetal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no solo se va a tomar en cuenta el riesgo con la edad, sino que hay que tomar los antecedentes obstétricos como habíamos quedado, y si vemos que es una paciente de alto riesgo, ¿sí? O que tiene el antecedente de alguna cromosomopatía en algún embarazo anterior, pues bueno, no hay que esperarnos a que sea el cariotipo fetal. Y con ese cariotipo fetal hay diferentes técnicas para hacerlo. Más adelante vamos a hablar de la amniocentesis, coldocentesis, etc. Bueno, con este doble marcador se van a detectar el 60% de los casos, ¿sí? Con 5% de falsos positivos, los cuales se corrigen con el uso de amniocentesis. El estrés conjugado, o E3, se va a sintetizar en la placenta y va a pasar la circulación materna. A las 9 semanas de gestación va a haber 0,05 nanogramos por mililitro y al final de la gestación hay 30 nanogramos por mililitro. Este se va a usar en el primer trimestre para detectar cromosomopatías y anomalías congénitas como síndrome de Down, anencefalia y crecimiento intrauterino retardado. A la asociación entre el estriol conjugado, la gonadotropina crónica humana y la alfa-fetoproteína se le va a llamar triple marcador. Y tenemos después a la proteína plasmática A asociada al embarazo, que es una glucoproteína que se secreta en el trofoblasto a partir del día 30 post-fecundación. Se va a encontrar disminuida en cromosomopatías y se va a elevar en el tercer trimestre si hay preeclampsia. ¿Sí? Bueno, si asociamos la gonadotropina crónica humana con la proteína plasmática A asociada al embarazo, tenemos un 65% de detecciones de síndrome de Down y se hace de las 9 a las 11 semanas de gestación. Si asociamos alfa-fetoproteína, gonadotropina, estriol conjugado y la proteína plasmática A, tenemos lo que es el cuádruple marcador. Vamos a ver ahorita una tablita donde vemos las asociaciones y vemos los valores, ¿sí?, en porcentaje de las detecciones que hay de cromosomopatías usando un solo marcador, o usando dos, o usando tres, o usando los cuatro. Bien, esto obviamente basado en buscar síndrome de Down. Si nosotros vemos aquí, ¿sí?, la edad gestacional a las, digamos, 11 semanas, vamos a tomar como corte 11 semanas de gestación. Si usamos solamente la fracción beta de la gonadotropina crónica humana y la proteína plasmática asociada al embarazo, vemos que vamos a detectar solamente el 58% de los pacientes con síndrome de Down. Pero si a esto le agregamos la alfa-fetoproteína, aumenta 60%. Si así le agregas el estriol conjugado, 63%, ¿sí? Y si ves que si se asocian los cuatro, ¿sí?, los cuatro parámetros, llegamos hasta el 64.9%. Y vamos a ver más adelante que si le agregamos el ultrasonido y algunos marcadores electrosonográficos, puede llegar hasta el 75%, lo cual la verdad ya es un número muy aceptable. Bien, avancemos. Bueno, aquí tenemos un cuadro sobre el diagnóstico diferencial de lo que es el triple marcador y las diferentes cromosomopatías que podemos tener. Para la trisomía 21, acordémonos que la alfa-fetoproteína va a estar disminuida, la gonadotropina crónica humana va a estar aumentada por la hiperfunción placentaria,
y el estriol va a estar disminuido. En la trisomía 18, acordémonos, síndrome de Edwards, la alfa-fetoproteína también va a estar disminuida, a diferencia que Down va a estar disminuido la gonadotropina y el estriol también disminuido. Entonces, tenemos que todos disminuidos para Edwards. Para síndrome de Patau o trisomía 13, tenemos el estriol conjugado y la gonadotropina disminuidos o normales, pero la alfa-fetoproteína aumentada. Entonces, esto hay que hacer mucho diagnóstico diferencial con los defectos del cierre del tubo neural. Perdón, estoy un poco enfermito. Turner, la única monosomopatía compatible con la vida. Tenemos disminuido estriol conjugado y la alfa-fetoproteína, pero aumentada la gonadotropina crónica. O sea, Turner se viene siendo como igual que Down. Bien, y alguna otra malformación, como son las triploidías, como puede ser síndrome Klinefelter, etcétera, tenemos elevado gonadotropina, alfa-feto y disminuida el estriol conjugado. Pueden tener esta tabla por ahí a la mano cuando estén ya en su consulta y tengan estos estudios para poder hacer el diagnóstico diferencial. Bien, ¿cómo vamos a tomar las muestras para detectar esas cromosomopatías? Son las que les hablaba. Primera de ellas que tenemos es la biopsia de las vellosidades coriales, ¿sí? Esta se puede hacer desde la 8ª semana de gestación, y dado que estas vellosidades coriales son de origen fetal, se usa estas para cultivarlas y conocer el cariotipo fetal a edades más tempranas, aún más tempranas que la amniocentesis, por eso es tan importante conocerla. Esto se va a hacer por medio de un catéter transcervical guiado por ultrasonido, en el cual se van a tomar las muestras. ¿Sí? Se va a tomar muestra de la placenta lo más cerquitas que se puede la implantación, ¿sí? Porque es donde están las vellosidades coriales frondosas y bueno, se van a cultivar y se analiza su cariotipo. Los resultados están de 2 a 3 días y la tasa de abortos por este procedimiento solamente es del 2 al 4%. Obviamente hay precauciones post-biopsia que tienen que ser reposo de al menos de 24 horas, nada de tener relaciones sexuales, nada de hacer ejercicios intensos, sino estar en cama. Y si la madre no está sensibilizada y hay incompatibilidad de RH, pues hay que poner la roga, ¿no? La vacuna antirroga, la anti-D. Las complicaciones pues puede ser que haya una ruptura del saco gestacional o aborto, pero vemos que la tasa es muy baja. Así que por lo tanto es un procedimiento pues no tan malo. Bueno, aquí tenemos un video sobre cómo se toma la muestra, ¿no? Tenemos que el control ultrasonográfico por vía transabdominal y la introducción de un catéter, ¿sí? De 22G o 18G por lo que es el transcervical y se toma, aquí lo toma de la orillita, pero debe ser de lo más cercano, ¿sí? A las vellosidades frondosas, así debe hacerse. Aquí tenemos otro más como más animado, ¿no? Lo mismo. Nada más que obviamente en la técnica es por transabdominal, ¿sí? Y vean, aquí sí lo hace bien, de lo más cercano a las vellosidades frondosas. Bien. Aquí vemos ya en ultrasonido real cómo se ve. Aquí vemos que esta es una toma, como ustedes ven, transvaginal. Aquí vemos la pinza y vemos el trofoblasto, toda esta parte de aquí. Aquí tenemos al feto. Y se toma de lo más frondoso que hay, ¿no? Y luego se cultiva y bueno, ustedes ya saben lo demás. La amniocentesis se hace entre las 15 y las 16 semanas de gestación. O sea, si ustedes se fijan, lo doble de la otra, ¿no? La otra sea a las 8 semanas de gestación. Y bueno, esta tiene dos aplicaciones, una cuando se hace en la primera mitad de la gestación y otra cuando se hace en la segunda mitad de la gestación. En la primera es para buscar el diagnóstico el diagnóstico genético para malformaciones o cromosomopatías, y en la segunda mitad de la gestación se hace para conocer lo que es el estado de la moderación pulmonar, más en pacientes que
tienen riesgo de, ¿cómo se llama? De parto prematuro, ¿no? Y bueno, esta es una punción en la cavidad amniótica para obtener líquido y cultivarlo. También se puede hacer antes de las 15 semanas de gestación. Yo les dije que lo normal es de la 15 a la 16, pero se puede hacer antes, obviamente, con todos los riesgos que conlleva, porque hay menos líquido, ¿sí? Y más posibilidades de pinchar al feto. Esta también se va a hacer bajo control ultrasonográfico con una aguja de 20 a 22 G. Se extrae 1 mililitro por cada semana de gestación. Si lo hacemos a las 15, extraemos 15 mililitros. Se hacen estudios bioquímicos diversos, ¿sí? Aparte de, obviamente, del cultivo. Y bueno, se le dice a la paciente, igual que en la otra, que reposa al menos 24 horas, no haga ejercicio, que no tenga relaciones sexuales y, de ser necesario, la vacuna antirrogan. ¿Cuáles son las indicaciones para la amniocentesis? Una edad materna, aquí dice que de 37 años o más, acuérdense que el corte es 35. Padre o madre con cromosomopatía, feto o recién nacido vivo previo con anomalías cromosómicas, feto o recién nacido previo con alteraciones del tubo neural, elevación de alfa-fetoproteína, riesgo elevado del triple marcador y marcadores ultrasonográficos de cromosomopatía presentes. Teniendo, aunque sea uno de estos, es aceptable hacer una amniocentesis. Y bueno, en el tercer trimestre, como les decía, ¿sí? A la segunda mitad del embarazo también se puede hacer. Es para evaluar casi siempre lo que es la madurez pulmonar, que es el que está aquí, pero también se puede hacer en la enfermedad hemolítica fetal, en la detección de alguna amnioitis con o sin ruptura de membranas o en la evaluación de algún polidramnios no inmunológico. ¿Cuáles son los riesgos? Aborto, muy bajo el riesgo de aborto, del 0.2 al 2,9%, ruptura de membranas si se hace en el tercer trimestre o hemorragia fetomaterna, alguna infección, amnioitis o alguna lesión fetal o del cordón umbilical. Por eso tiene que hacerlo un ecografista capacitado y con mucha experiencia. Aquí vamos a ver cómo se hace, ¿no? Dice, hay que usar lo que es un transductor para el control ultrasonográfico, ver la imagen del feto y bueno, aquí vemos, ¿no? El latido cardíaco, la cabeza del feto, sus partes fetales y todo esto, ¿no? Entonces vemos cómo es una punción, ¿sí? Transabdominal. Primero se pone algo de anestesia, un botón de anestesia, para posteriormente, ahora sí, entrar, ¿no? Para que no le duela tanto a la madre. Entonces, guiándose con el ultrasonido, entramos. Y ya después de que entremos y pinchemos el saco amniótico, tenemos que ir como hacer una retracción, ¿no? Para ir viendo hasta que salga el líquido. Bueno, ahí ya sacamos ahora sí lo que quedamos, 1 mililitro por cada semana de gestación. No hay que extraer más ni menos, o sea, el fetito va a seguir produciendo líquido amniótico. Y bueno, después de hacerlo hay que vigilar la frecuencia cardíaca fetal, ya que se puede sentir cólicos o presión ligera en el abdomen, hay que decírselo eso a la paciente. Y bueno, tiene igual que nosotros, evitar el estrés físico durante 24 horas, ¿sí? Nada de ejercicio, nada de relaciones sexuales, y si es posible, si es necesario poner la vacuna antirrogan. En la cordocentesis o foliculocentesis se trata de obtener sangre directamente de lo que es el cordón umbilical. Esta técnica es difícil y requiere muchísima experiencia. Se puede hacer después de las 18 semanas de gestación, cuando ya se nos pasó el tiempo para hacer la otra, o bien cuando no lo hicimos a tiempo y bueno, pues tenemos esta como última chance, ¿no? Y bueno, inmediatamente se debe hacer un test de Craig Howard materno y un Coulter. Esto para valorar la cantidad de hemoglobina fetal, ¿sí? Para saber si se tomó sangre del feto o de la madre. Y bueno, aquí el resultado está en 3 o 4 días. Aquí vemos cómo se hace esto, ¿no? También debe ser obviamente bajo control ultrasonográfico y pues con mucho cuidado hay que puncionar el cordón. Aquí vemos una tablita, ay, medio mal hecha, pero bueno, nos ilustra lo que yo quiero transmitirles, que es la incidencia de complicaciones con cada uno de estos
procedimientos, ¿sí? Y las complicaciones que hay. Por ejemplo, la coramnionitis, ¿sí? En una biopsia coreal por vía transabdominal vemos que no hay riesgo, ¿sí? La coramnionitis para una biopsia coreal transvaginal es de 0.5%. Para amniocentesis, la coramnionitis el riesgo es de 0.1% y para la cordocentesis o culdocentesis de 0.01%, o sea, muy bajo. La hemorragia en la biopsia de vellosidades coreales, la biopsia coreal, tenemos que para la transabdominal es del 2 al 4%, para la transcervical del 6 al 19%, aquí es un número altísimo, entonces hay que preferir hacerla abdominal. Para amniocentesis del 0.2% y en la coramnionitis o cordocentesis, cordocentesis, no hay riesgo. De hecho, para la cordocentesis nada más hay riesgo de coramnionitis y de pérdidas fetales. Nada más, ¿cómo que les parece? Y vean cómo asciende el número hasta el 1 al 10%. Y bueno, pues aquí le paso un poquito el video para que alcancen a ver todos los números, ¿no? Yo sigo. Marcadores ecográficos. Bueno, en este se van a obtener imágenes del feto, los cuales van a ayudarnos a detectar esas malformaciones que estamos buscando, ¿no? Y esas cromosomopatías, y se pueden dividir en 4 grupos. 1 son los marcadores de los anejos ovulares, 2 los marcadores biométricos, 3 estigmas fetales y 4 malformaciones fetales. Es lo que se busca, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos nosotros encontrar con el ultrasonido? ¿Qué malformaciones o qué alteraciones? En el sistema nervioso podemos ver defectos en el cierre del tubo neural como anencefalia, encefalocele, hidrocefalia, holoprosencefalia, mielomeningocele y meningocele, esqueléticas, amelia, sirenomelia, polidactilia, ¿sí? Que son defectos en cuanto a miembros superiores, si hay si están como cortados, por así decirlo, ¿no? No están formados, están pseudo formados, ¿sí? Y se pueden ver con el ultrasonido. Podemos ver defectos cardiovasculares, como defectos del tabique interventricular, interauricular, anomalías vasculares, si no hay corazón, o si hay una arteria umbilical única, lo cual es importante porque nos puede dar patología, porque nos va a dar una hipoxia crónica y nos va a dar crecimiento uterino retardado y algunas otras complicaciones, ¿no? Gastrointestinales, como ya hemos visto, podemos ver encefalocele y gastroesquisis, que es lo más frecuente, fístulas traqueosofágicas, estenosis duodenal, atresia duodenal, etc. En las urorrenales, agenesia renal, enfermedad poliquística, obstrucción ureteral o uretral. En las cromosómicas, síndrome de Down, que es lo más importante, lo más frecuente, nos vamos a ahondar más, ya sea que también veamos Patau o Edwards. Bueno, casi todos los marcadores se visualizan en el segundo trimestre. Y bueno, aquí vemos qué es lo que se busca. Yo obviamente mi video no se trata de todo lo que es ecografía. Yo me quiero basar mucho en la detección del síndrome de Down. Yo les dejo aquí esta tablita para que vean cómo o qué es lo que se busca. Ustedes le pausan y la leen. Yo sigo porque voy a ahondar en el síndrome de Down. Bueno, en particular, dos son los marcadores más importantes. Uno es el pliegue nucal o somnolescencia nucal o ecotransparencia nucal, como le quieran ustedes llamar. Y otra es la hipoplasia o aplasia de los huesos de la nariz. ¿Por qué estos? Porque son importantes para detectar el síndrome de Down, porque se ha demostrado que tienen una alta sensibilidad y alta especificidad. ¿Sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos. La ecotransparencia nucal tiene una mayor sensibilidad si se hace entre las 9 y 14 semanas de gestación. Y de entre estas, la 12 semanas de gestación es la mejor. La medición debe ser por ecografía transvaginal de preferencia, pero también puede ser transabdominal. Y cuando el grosor es igual o superior a 3 milímetros, va a aumentar el riesgo de síndrome de Down u otra anomalía. Tiene una sensibilidad, si ustedes ven, del 75 al 85% y con solamente 5% de falsos positivos. Y bueno, aquí vemos el grosor en milímetros, ¿sí? Mayor de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y más de 6. Y vemos el número de casos.
¿Sí ven? Y el riesgo relativo de síndrome de Down o de alguna otra malformación de cariotipo. Y como ustedes ven, lo más frecuente es que solamente esté en el grupo de que tienen más de 3, de 3 a 4, 4 a 5. Es lo más frecuente, ¿sí? Y vemos cómo va aumentando entre más grande esté el grosor del pliegue, más es el riesgo de presentar la patología, ¿sí? También vemos lo que les platicaba hace ratísimo, cómo es que ese número se ve aumentado cuando asociamos no solamente estudios bioquímicos, sino también estudios ecosonográficos. Y vemos cómo habíamos dicho que asociar lo que es la proteína asociada al embarazo, la A, más la gonadotropina coriónica tenía una sensibilidad del 65% y si solamente le agregamos la ecotransparencia nucal se eleva a 72%, pero ahora qué tal que tengamos los 4 marcadores, vean, 4 marcadores más la somnolencia nucal, cómo se aumenta del 80 al 90%, ¿sí? Entonces ustedes ven lo importante que es esto. Otro de los marcadores no menos importante es la ausencia del hueso nasal. En esta, el hueso se desarrolla a la sexta semana de gestación, se asocia en un 65% de los casos de síndrome de Down en autopsias a fetos entre las 12 y las 25 semanas de gestación. Y este se hace entre las 11 y 14 semanas de gestación, ¿sí? Es un marcador para la trisomía 21. Si se asocia con la ecotransparencia nucal, ¿sí? Su sensibilidad aumenta del 80 al 85% para síndrome de Down. Ahora agréguenle solamente 1% de falsos positivos y ahora agréguenle el cuádruple marcador. Olvídense, ya la armamos, ¿no? Tenemos síndrome de Down diagnosticado si es que está. Y bueno, si tenemos que un diagnóstico diferencial, obviamente, porque podemos tener el pliegue aumentado, pero un cariotipo normal y los otros marcadores normales. Y bueno, aquí, cuando pasa esto, hay que buscar en corazón, ahí puede estar la falla. Y en especial si hay el antecedente que algún papá o hermano haya tenido por ahí un soplo o algo así, o alguna malformación en el nacimiento tipo cardiovascular, pues mayor razón, ¿no? O bien si se ha expuesto a algún teratógeno, ya sea medicamentos o algún otro procedimiento de imagen, ¿sí? O alguna otra situación que le confiera riesgo. Y bueno, aquí vemos esto, que es lo que se mide, que es la somnolescencia del pliegue nucal, ¿sí? Aquí vemos una imagencita. Aquí vemos otra, como está muchísimo más grande, ¿sí? Y acuérdense que entre más grande, más riesgo. Bien, todo esto fue, todo lo que acabamos de ver, es la primera parte de la evaluación del bienestar fetal, que es el diagnóstico prenatal, o sea, buscar malformaciones u cromosomopatías. Todo lo que vimos sirve para eso. Pero ahora, digamos ya, el fetito ya se libró, ya pasó esa etapa. Ya ahora él está luchando por nacer, ¿sí? Pero se puede presentar complicaciones y es donde viene la vigilancia de la salud fetal. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Bueno, los estudios van encaminados mayormente a embarazos que se diagnosticaron ya como de alto riesgo. Y tenemos que el bienestar es el estado en el que el feto tiene un buen funcionamiento de sus mecanismos tanto orgánicos como físicos. Y aquí vamos a tener pues dos grandes grupos, ¿no? Lo que es el perfil bioquímico y el perfil biofísico. El perfil biofísico es una valoración completa, ¿sí? De cómo es que se encuentra ese feto, ¿sí? Y se obtiene mediante la evaluación de algunos rasgos ecocardiográficos que ya se han estandarizado y algunos datos de la frecuencia cardíaca fetal, o sea, la cardiotocografía. Y tenemos aquí el que más se usa, el actual,
¿sí? 2014, los criterios de Manning, ¿sí? Tenemos que es la asociación de 5 parámetros, lo que es el registro cardiotocográfico non-estrés o sin estrés de 20 minutos, los movimientos fetales observados por ecografía en el mismo lapso de tiempo, los movimientos respiratorios en el mismo lapso de tiempo, el tono fetal y el volumen de líquido amniótico. Ellos se llaman criterios de Manning. Y bueno, a cada uno se le va a dar una puntuación. Hay algunas tablas que nada más tienen 0 y 2 puntos. O sea, cada parámetro vale entre 0 y 2 puntos. Y bueno, una puntuación de 10 nos habla que la mortalidad perinatal varía entre 0 y 3 por cada 1000 en gestaciones de alto riesgo. Y si es de 0, nos habla que es uno de cada 300, o de 300 por cada 1000, perdón. Entonces ustedes ven cómo es importante valorar esto, y más cuando es embarazo de alto riesgo, es como se hace. Aquí vemos la tabla ahora sí. Aquí dice que es por 30 minutos, pero no, son nada más 20 minutos, ¿sí? 20 minutos es lo que se toma en cuenta, que es lo que dura el registro cardiotocográfico sin estrés. Se evalúan, como dijimos, movimientos respiratorios tóraco-abdominales. Si hay uno o más con duración igual o mayor a 20 segundos, se le dan 2 puntos. Pero si están ausentes o hay varios, pero no duran mínimo 20 segundos, se le pone una puntuación de 0. Los movimientos fetales, ¿sí? Son 2 o más movimientos discretos de los miembros, ¿sí? Y esto se va a considerar como normal, pero si tiene menos de 2 episodios, pues no, 0 puntos. Reprobado. Tono fetal. En este, uno o más episodios de extensión, ¿sí? De los miembros, ¿sí? Una extensión activa y que luego regresan. O bien una flexión de miembros o del tronco fetal, como lo que es la abertura de la mano, se considera como tono normal si tiene estos movimientos así leves, pasivos, ¿sí? Pero si la extensión es lenta y la vuelta a la flexión es parcial, o sea, no regresa a su estado original, ya no es tan normal, ¿sí? Bueno, ya no es normal. Y por eso se le da la puntuación de 0, porque no hace las cosas bien. Bien, también pues se tiene que valorar lo que es la reactividad de la frecuencia cardíaca. Y eso obviamente se hace con el registro cardiotocográfico. Y recuerden que el registro cardiotocográfico nos dice si es reactivo, perdón, o no reactivo. Si es reactivo, 2 puntos, si no es reactivo, 0 puntos. Para decir que es reactivo se ocupan 2 o más episodios de aceleraciones mayores de 15 latidos y mayores de 15 segundos de duración en un lapso de 20 minutos. Si no cuenta con esto, pues simplemente es no reactivo, o bien si hay desaceleraciones, es no reactivo. El volumen de líquido amniótico también se evalúa, y aquí se usa lo que es el índice de Pellan, que es también ultrasonográfico, ¿sí? Y bueno, uno o más compartimientos con una separación lineal de 2 centímetros o mayor, se le dan 2 puntos, y 2 o más compartimientos con separación menor a 1, o apreciación global de oligoamnios, se le da puntuación de 0. En lo que es el índice de Pillan, tenemos que lo normal es aproximadamente entre 15-18, 15-20, ¿sí? Pero si tenemos menor de 5 nos habla de oligoamnios, y mayor de 25 de polidramnios. Entonces, tengan muy en cuenta esto. Entonces te dice que si tenemos en base a esto una puntuación mayor de 8 o de 8, es un riesgo alto, ¿sí? Si está un valor de 7, se dice que es bueno, es normal, pero si tiene 8 o más, es bienestar. Si tiene 7, está ya como que al límite, ¿no? Y si tiene menos de 6, pues ya es daño fetal grave. Aquí tenemos otra tabla, lo mismo, nada más que si ustedes se fijan, aquí no son tan cortantes de o 0 o 2, sino que te pueden dar hasta un punto. Entonces, ustedes tomen en cuenta cuál tabla quieren usar. Como les decía,
criterios de Manning, que es un perfil biofísico completo. Se compone de varias cosas que no hemos analizado, al menos no por separado las vamos a analizar, y más que nada la cardiotocografía, que es donde puede haber más problemas de interpretación. Espero darme a entender. Bien. Es un procedimiento que nos permite registrar dos cosas. Primero, la frecuencia cardíaca fetal y segundo, los cambios de presión intraamniótica, ¿sí? Que pueden ser dados por movimientos del feto o bien pueden ser dados por contracciones uterinas. La frecuencia cardíaca fetal normal es de 120 a 160. Mayor de 160 se le llama taquicardia, menor de 120 bradicardia. Mayor de 180 taquicardia grave, menor de 90 bradicardia grave, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues las anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal sola. Vamos a asociarla con el registro de los cambios de presión. Y hay dos variantes, el con estrés y el sin estrés o non-stress test. El de con estrés pues ya se le agrega oxitocina, ¿no? Para ver cómo va a responder al trabajo de parto. Pero vamos a hablar del sin estrés. Vamos a estudiarle lo que son las variaciones lentas, las variaciones rápidas, ¿sí? En las variaciones lentas vamos a valorar dos cosas, aceleraciones y desaceleraciones. En las aceleraciones son incrementos en la frecuencia cardíaca fetal mayores de 15 latidos por minuto con una duración mayor de 15 segundos. Hay tres tipos, omega, lambda, elíptica. Ya no se usan esas descripciones de cada una porque no se vio que tuvieran alguna importancia como tal. Y también se valoran las desaceleraciones, que pueden ser éspicas o DISPs. Las éspicas son caídas de la frecuencia cardíaca fetal entre 15 y 30 latidos por minuto por no más de 20 segundos. Los DIPS 1, umbilicales o precoces, hablan de patología de cordón. Los DIPS 2 son desaceleraciones tardías y hablan de hipoxia fetal. Ahorita vamos a ver cómo se observan cada una de estas. Aquí tenemos lo que son los DIPS o desaceleraciones precoces. Como ustedes ven, hay una contracción, ¿sí? Hay una contracción y hay una respuesta, una desaceleración. Una desaceleración. ¿Qué nos habla esto, sí? Esto nos habla de que cuando hay la contracción hay menos aporte de oxígeno al feto y por eso hay una desaceleración en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien, y nos habla obviamente de hipoxia fetal. Los discos umbilicales, como ustedes ven, nos puede dar morfología de U, de W, ¿sí? De M dicen también por ahí. En eso lo que vemos es que pueden ser iguales que las otras precoces o pueden ser tardías, es la diferencia. Y en estas, ¿qué quiere decir? Que a la contracción le llega menos sangre al feto, pero aparte apachurra el cordón umbilical, ¿sí? Y esto hace que haya menos aporte de oxígeno al feto y más desaceleración. Aquí vemos como tal las tardías, vean cómo está la gran diferencia, ¿no? Entre una y otra en relación con los aumentos de la presión. Y eso nos habla de insuficiencia placentaria al momento de la contracción, pues no hay un suficiente aporte de oxígeno, ¿sí? Lo importante de estas es identificarlas. Permítanme un segundo. Ok, continuando con lo que son las variaciones rápidas. Aquí lo que se registra es ya todo el trazado en general, ¿sí? Y bueno, vamos a tener cuatro tipos de trazado. Vamos a tener cuatro tipos. El tipo 0, oscilante, en el cual la variabilidad de la amplitud de las ondas no va a alcanzar más allá de los 5 latidos por minuto. O sea, vamos a ver como si fuera casi una línea recta con poquitos así variaciones, ¿no? Y se puede ver a una de tres cosas: o que la madre haya tomado algún fármaco sedante, a que el feto esté dormido y en este caso pues hay que despertarlo con algún estímulo externo, ya sea con música o algo así, y bueno, o que en realidad haya una hipoxia fetal grave, ¿no? El tipo 1 va a ser la ondulatoria baja, en la cual la variabilidad de la frecuencia cardíaca solo será de 5 a 10 latidos por minuto. Esta se considera normal. Tenemos la ondulatoria normal,
que va de 10 a 15 latidos por minuto, es esa variabilidad y también es normal. La tipo 3 o saltatoria, aquí la variabilidad es de más de 25 latidos por minuto, también es normal, aunque si tenemos este tipo de trazo de variación rápida más otros hallazgos que nos impliquen algún tipo de alteración, debemos de considerarla como anormal. Aquí tenemos en este registro cardiotocográfico una ondulatoria, como ustedes ven, normal, donde la amplitud, ¿sí?, que ustedes pueden observar es de, si ustedes ven, 140, 160 y son 5 o 10, ¿sí? En esta ondulatoria baja que vemos aquí, vean cómo es el trazo, ¿sí? 120, 140 y vean en la saltatoria, característica, ¿no? Y en la silente, vean la variación de esta, casi ni siquiera se ve una línea como sesgada, sino como una línea recta. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las bases fisiopatológicas del estudio del registro cardiotocográfico? Pues bueno, la presencia de asfixia fetal va a determinar una alteración en las respuestas de neurovegetativa. Entonces la frecuencia cardíaca se va a ver alterada cuando haya estímulos internos o externos, ya sea las contracciones uterinas o los mismos movimientos fetales. Pues en eso se basa que queramos registrar la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, el procedimiento, eh, cuando no lleva estrés, se coloca al paciente en una posición de semisentada en decúbito lateral izquierdo, luego de haber ingerido un alimento habitual en las 3 horas previas. Se coloque el cinturón con el transductor en la pared abdominal, que quede cerca donde está el foco fetal o que ahí se proyecte. La duración del procedimiento es de 30 minutos, aunque en la mayoría de los lugares se hace de 20 minutos. Y bueno, el resultado puede ser reactivo y no reactivo. Para que sea reactivo, tiene que tener las siguientes características: la presencia de 2 aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos de amplitud y de 15 segundos de duración en un periodo de 10 minutos. De no ser así, se va a considerar como un registro no reactivo. Y bueno, reactivo es igual a bienestar fetal. Aquí tenemos el ejemplo, ¿sí?, de un registro cardiotocográfico sin estrés. ¿Qué podemos observar nosotros? Vemos la presencia de aceleraciones, dijimos el lapso de tiempo, de aquí a aquí son 10 minutos, entonces hay una, hay dos, ¿sí? ¿Tiene más de 15 latidos de amplitud? Claro que los tiene, ¿sí? ¿Duran más de 15 segundos? Veamos. Y se alcanza a apreciar la tabla, no muy bien, pero de aquí a aquí son 10 minutos, 10, sí, dura los 15 segundos hasta más, ¿sí? Muy bien, no hay presencia de desaceleraciones, entonces todo está muy bien. Aquí nos indica dónde fueron los movimientos fetales y de cómo se registran esas aceleraciones, ¿sí ven? Y bueno, aquí se dice que este es un registro cardiográfico sin estrés y es calificado como reactivo. Con estrés es igual, solo que se le administra oxitocina a la madre. Su base fisiopatológica es que durante la contracción uterina la sangre del espacio intervelloso disminuye y ante la circunstancia el feto responde con variaciones de su frecuencia cardíaca. La tolerancia positiva a este es igual a daño fetal, ¿sí? Y bueno, dice que es positivo cuando hay desaceleraciones tardías o la amplitud de las oscilaciones son menores de 10 latidos por minuto, o sea que tenemos la presencia de una ondulatoria baja, ¿sí?, más desaceleraciones tardías, o más bien casi un trazo silente, o que bien después de una desaceleración hay taquicardia persistente o bradicardia persistente. Negativa si no hay ninguno de los esquemas anteriores. Y bueno, el perfil bioquímico. En este consiste en el análisis bioquímico del líquido amniótico obtenido por amniocentesis para evaluar el grado de madurez pulmonar
Y bueno, el perfil pulmonar debe tener las siguientes características. Para decir que está maduro, la relación entre fosfatidilglicerol debe ser del 10% mayor y la relación lecitina-esfingomeliona tiene que ser de 2 o más. Cuando está al límite, el fosfatidilglicerol es menor del 9% y la relación lecitina-esfingomeliona es menor de 2 o más. Es de 2 o más, perdón. Y cuando es inmaduro, el fosfatidilglicerol está negativo y la relación lecitina-esfingomeliona es menor de 2. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues bueno, para poder inducir la maduración pulmonar. ¿Cómo se va a hacer? Se hace con glucocorticoides. Tenemos dos grandes medicamentos, que es la dexametasona y la betametasona. Se administran de la semana 24 a 34 de gestación, como ya les había comentado anteriormente, y se dan dos dosis de 12 miligramos intramuscular en un intervalo de una y otra de 12 a 24 horas. El mecanismo de acción es que en los neumocitos tipo 2 o células epiteliales tipo 2 del alveolo hay receptores para este medicamento y los corticoides actúan como una coenzima para la fosfotransferasa de colina y es un proceso básico en la síntesis de factor surfactante, ¿sí? Y bueno, si esto no es todas esas medidas que hemos tenido y así, podemos siempre recurrir cuando hay malformaciones fetales a lo que es una cirugía fetal. Y bueno, los alcances hasta ahora de la cirugía fetal son para corregir la mielomeningocele, la hidrocefalia, las hernias diafragmáticas como la de Bochdalek o la de Morgani, el hidrotórax idiopático o secundario, anomalías broncopulmonares, teratoma sacrococcigio, obstrucciones de vías urinarias, cardiopatías, etcétera. Bien, pues espero que este video les haya sido de ayuda. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compártanlo. Gracias, que pasen buena tarde, muchachos.